Hola, buenas tardes, compañeros. Soy su servidor, el licenciado Mauro Moisés Villar Ballinas. Eh, Vamos a hablar de derecho romano el día de hoy. Eh, Vamos a ver lo que es el primer curso de derecho romano. Vamos a hablar eh, de 5 puntos fundamentales. En primer lugar está la introducción, las fuentes del derecho romano, las personas, los derechos reales y las sucesiones. Para poder Para poder entender qué es el derecho romano, en primer lugar vamos a focalizarnos en entender qué es el derecho. Vamos a analizar varias, varias fuentes, así como varios conceptos de lo que es el derecho romano. En primer lugar, tenemos el concepto que nos regaló el señor Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, en el capítulo 26. En esta obra, Thomas Hobbes nos refiere que el derecho es para cada sujeto aquellas reglas en las que el Commonwealth le ha ordenado de forma oral, escrita o a través de otros signos su voluntad. ¿Qué es el Commonwealth? El Commonwealth lo tenía entendido Thomas Hobbes como una mancomunidad. Era una comunidad que era la que decidía aquellos ordenamientos que iban a regir al pueblo. También vale la pena referir que Thomas Hobbes era un filósofo naturalista. O sea, él entendía el derecho a través del concepto de la naturaleza. Otro concepto que vamos a revisar también y que tenemos en nuestra presentación es la del doctor Fernando Inestrosa. Es un jurista colombiano que ha aportado mucho a lo que es esta materia del derecho. En su manual de obligaciones, el doctor Fernando Inestrosa nos refiere que el derecho es un conjunto de preceptos y normas de conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para el funcionamiento de la sociedad, para su funcionamiento y la solidez, así como la armonía de las relaciones sociales. Acá hay un concepto muy importante. Estamos hablando de armonía. La armonía que debe de existir en una sociedad. También nos refiere que el derecho no es un fin en sí mismo, sino es un medio emanado de la sociedad para mantener un equilibrio entre los hombres y proveer a la realización de un ideal y de justicia. Entiende a lo que es el derecho como un conjunto, es parte de un todo. Tenemos que entender al derecho también como el parte de un todo, un todo. También tenemos otro concepto de derecho que nos regaló el señor Karl Marx y Federico Engels en su manifiesto comunista de 1848. En este manifiesto nos refiere que el derecho es la voluntad de la clase dominante que erige la ley. En este concepto podemos ya encontrar otro concepto muy importante que nos habla de una clase dominante. En toda sociedad, tanto para en toda sociedad entendida por Carlos Marx, así como los demás juristas que han aportado al el concepto de derecho, entienden dos clases antagónicas que se manifiestan en todos y cada uno de las sociedades. Desde el principio de los tiempos ha habido siempre una clase dominante. En la época primitiva, el que estaba a cargo era el más fuerte, el cazador. El recolector, por lo general, era la clase dominada. En la época feudal también,
existieron dos clases antagónicas. En la época feudal, en este caso era el rey. El rey era el que dominaba y la clase que estaba supeditada o estaba bajo las órdenes del rey, pues eran los, pues en este caso, la gente que pagaba las aportaciones o los impuestos al rey. También tenemos en la actualidad, en nuestra actualidad, tenemos entendido como la clase dominante el capitalista, el dueño de las industrias, el que maneja el dinero, y la clase dominada pues son los obreros. Entonces es importante entender este concepto porque lo vamos a utilizar más adelante, porque esto nos va a ayudar a poder saber, a poder entender el momento histórico que vivió Roma en el periodo en que fue comprendido o nutrido el derecho romano. Cabe señalar que el derecho romano hasta nuestra época ha sido vigente, es algo que todavía está vigente. Hay muchas instituciones jurídicas, hay muchos conceptos jurídicos que en la actualidad seguimos manejando. Por eso es importante saber qué es el derecho y manejar los conceptos que ya les referí, ¿no? Vamos a entender también, debemos entender que el derecho es parte de la cultura de una sociedad y presentan rasgos específicos culturales. Atienden al tiempo y al espacio geográfico que habita una sociedad, o sea, a la superestructura de una sociedad. ¿Qué es la superestructura de una sociedad? La superestructura de una sociedad está comprendida por la economía, por la cultura, la música, todo aquello que conforma y que nos hace humanos y que nos hacen sentir parte de una sociedad. Eso es una superestructura. Vamos a entender la superestructura desde varios puntos de vista. Espero que les haya quedado claro hasta este momento los conceptos de derecho que hemos definido. Y voy a continuar platicándoles qué es la superestructura. La superestructura depende de las condiciones económicas que vive la sociedad, como ya les decía, los medios y las fuerzas productivas. Cómo se desarrolla la humanidad en un momento y espacio histórico. Eso es la superestructura. Para esto vamos a continuar viendo otra diapositiva en donde tenemos un poquito más claro qué es la superestructura. La superestructura, como ya les había yo comentado, la constituyen aspectos institucionales, ideológicos, jurídicos y normativos. Estos conceptos institucionales, ideológicos, jurídicos y normativos, por medio de ellos se difunden diversas formas de pensamiento, como es la música, el arte, la religión, la política, la educación y el deporte. Otra definición que podemos encontrar que es el conjunto de fenómenos jurídicos, políticos e ideológicos, tales como el derecho, el Estado, las religiones, las manifestaciones políticas, culturales y demás, así como las instituciones que las representan en una sociedad determinada. Porque es importante saber qué es la superestructura, como ya lo habíamos comentado, es porque vamos a estudiar en este momento el momento histórico que vivía el pueblo romano y qué es lo que determinó el crecimiento y desarrollo del pueblo romano. Quiero decirles que el pueblo romano, históricamente, el derecho romano antiguo, históricamente porque Roma aún existe, está comprendido históricamente por tres momentos.
principales y fundamentales: la monarquía, la república y el imperio. Son 3 momentos históricos que determinan lo que es y lo que hoy conocemos como el derecho romano. ¿Ok? Eso es prácticamente la introducción de, de lo que es el derecho romano. Pero vamos a analizar varios conceptos. En una de las tareas que ustedes tenían, pudieron verificar que hay un material que se llama Introducción al Derecho. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta y lo lean. En Introducción al Derecho, vamos a revisar varios conceptos que vimos en ese material. Vamos a comenzar por ver qué es el ser humano. El ser humano, desde el punto de vista y desde el aspecto, digamos, del derecho, ¿no? El derecho, el ser humano. En el ser humano, el derecho marca pautas de comportamiento en la vida social, la organiza, regula el matrimonio, regula los convenios, las operaciones mercantiles, la convivencia en sí de la sociedad. Determina desde cómo nos desarrollamos en la sociedad. Determina desde nuestras operaciones comerciales hasta nuestra vida personal. En cada momento y en cada paso que damos por esta vida, nos encontramos con el derecho. Lo encontramos desde que nacemos, cuando nuestros padres nos llevan y nos registran, hasta el momento de nuestra muerte. Cuando, es más, hasta después de nuestra muerte. Muchos de nosotros, en algún momento, cuando partamos, vamos a dejar algún testamento o vamos a dejar intestados también, puede ser, si no nos ponemos listos, y a nuestros hijos vamos a dejar un legado. Entonces, aún después de nuestra muerte, el derecho sigue ahí vigente en nuestra persona, en la persona que es y que fue. El ser humano, bueno, ese es en el aspecto del ser humano, en la influencia que tiene el derecho en nuestra persona como ser humano. Nos abarca, nos regula, como ya les dije, en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, el ser humano, en el sentido filosófico, es un ser libre con capacidad de elección. El hombre con libertad psicológica misma que nos distingue de otros animales. Esa libertad de discernir, esa libertad psicológica de poder pensar, nos hace poder elegir y distinguir el bien y del mal. No como los animales no tienen ese sentido. Por eso el segundo punto se llama el ser humano en el sentido filosófico, no solo biológico, porque nosotros no estamos únicamente comprendidos como seres humanos por biología o química o materia. También estamos comprendidos por entendimiento. Estamos comprendidos también por cultura, de la que ya hablamos. Entonces, por eso sí, muy importante este aspecto en nuestra vida, de que entendamos al ser humano en el sentido filosófico. Orienta nuestra acción y reflexión. Sin esta libertad, que se entiende como humana, no habría vida social ni normas que regulen la conducta humana de carácter coactivo o de autoridad. La autoridad debemos de comprenderla. Nosotros que ya vamos a paso formándonos como líderes, formándonos como futuros líderes, formándonos como futuros profesionistas principalmente, que es lo que estamos estudiando.
debemos de entender que debemos de saber discernir en todos los aspectos de la vida y debemos de entender a la autoridad también. La autoridad es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. La autoridad es un ejemplo a seguir. Ahora bien, ¿por qué enmarco el concepto de autoridad? El concepto de autoridad es muy importante porque vamos a ver cómo la sociedad se ha desarrollado en un principio sin conocer qué era la autoridad y cómo fue evolucionando el derecho de tal forma en que fue entendiendo el concepto de la autoridad. La primera autoridad que nosotros podemos es la autoridad de nuestros padres, por ejemplo, que son fundamentales en nuestra vida y en nuestra formación. La autoridad es muy importante porque es el hecho de seguir las reglas en cualquier aspecto de nuestra vida nos encamina a un buen fin. Hay un video que les recomiendo que puedan ver en YouTube. Es en relación un poquito para ponerles un ejemplo en el aspecto de, por ejemplo, en una en un en una en una región que estaba protegida en África. Había una manada, es por ponerles un ejemplo, había una manada de elefantes que fueron recogidos, elefantes huérfanos que fueron recogidos, por ejemplo, fueron recogidos porque sus padres habían sido muertos por cazadores furtivos. Pues sucede que un día amanece un rinoceronte muerto y los investigadores se preguntaban por qué. ¿Por qué está muerto este rinoceronte, no? Empiezan a hacer estudios, empiezan a estudiar el pasto, empiezan a estudiar si habían comido algún arbusto silvestre que los haya matado. Al otro día amanecen dos rinocerontes más muertos, que de por sí ya están en peligro de extinción. No se preguntaban qué es lo que había pasado. Entonces los guardias de este parque ponen unas cámaras y pudieron notar que los elefantitos adolescentes en las noches se reunían y picaban a los rinocerontes hasta matarlos. ¿Qué es lo que pasa? La explicación que dieron los científicos es de que no había una autoridad que seguir, un ejemplo que seguir. Como eran huérfanos y no habían podido comprender el comportamiento que debían tener, no habían podido seguir el ejemplo de los elefantes mayores. Entonces estos animalitos, en una anarquía total, que es otro concepto que también vamos a ver, en una anarquía total, en las noches se reunían, formaron una pandilla y fueron a atacar a estos animales. Por eso es importante también saber y entender qué es realmente la autoridad y el papel que juega en el derecho. Bueno, pasando a otro punto, también otro punto que se van a encontrar en el material que estamos estudiando es la libertad de elección. Lo que yo les había comentado, la libertad de poder discernir. La libertad psicológica es un punto de partida en el desarrollo humano. A través de la libertad de elección, la libertad de discernir y elegir, el hombre, si así lo quiere, permite circunstancias y construir una vida hacia la libertad. Yo entiendo a la sociedad como un gigante dormido. Un gigante dormido, que en determinado momento, cuando descubra de lo que es capaz, va a ser una sociedad mucho mejor. Tenemos que entender que en nuestras manos, en las manos de ustedes, está el curso de la historia, tanto de sus propias vidas como de la humanidad. Ustedes que son los futuros abogados, los futuros legistas, los que van a liderar una empresa,
deben de tener claro todos estos conceptos, porque les va a servir en la vida. La libertad de elección está relacionada con tres factores, biológicos, psicológicos y sociales, así como culturales, ¿no? Que configuran la totalidad del ser humano, que configuran todo lo que somos en un conjunto. El derecho evoluciona día a día. El derecho evoluciona día a día y lo determina precisamente lo que ya habíamos dicho, la superestructura, así como nuestra conducta, la autoridad de la sociedad en la que vivimos. Todos estos conceptos que ya hemos platicado no son nada más. Es porque debemos entender qué es lo que determina el derecho. Un ejemplo muy vivido hace días fue el lamentable suceso del 19 de septiembre con la cuestión del terremoto que hubo en nuestro país, en donde fuimos afectados. Es un ejemplo muy vivido de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque los conceptos antes dicho determinan el derecho. Entonces sucede de que hay una norma que regula el destino que se le da a los recursos para las elecciones, gastos de las elecciones, por ejemplo. ¿Sí? Está normado y regido por una ley. Esos recursos no se pueden disponer para otra cosa más que para lo que habíamos comentado, para las elecciones, para la propaganda y todo lo que utilizan los políticos para poder realizar una elección clara y pacífica. Pero sucede que con los hechos, el pueblo se manifiesta y solicita a los partidos políticos que donen parte o si no la totalidad de esos recursos para ayudar a las zonas de desastres, las zonas que fueron afectadas por el sismo. En un principio, pues era muy difícil destinar esos recursos. Sin embargo, la población, el pueblo, decidió que así fuera y un ordenamiento jurídico evolucionó para dar pauta y poder disponer de esos recursos para ayudar a las zonas afectadas. Ese es un ejemplo muy vivido de lo que, de lo importante que es y la evolución que tiene el derecho en nuestra sociedad. Vamos a hablar un poquito también de una figura, si pueden darse cuenta en nuestra presentación. Vamos a hablar un poquito de lo que de Aristóteles. El Aristóteles cómo comprendía el derecho y el ser humano. El filósofo nacido en Estagira, perdón, en el año 384 a.C., escribió al inicio de su obra política que la ciudad es una de las cosas naturales que el hombre es una de las cosas naturales y que el hombre por naturaleza es un animal social y que por naturaleza y no por azar es un animal que está hecho para socializar. El que no puede vivir en sociedad, o él lo consideraba de esta forma, quien no podía vivir en sociedad o era una bestia o era un dios. A lo que él quería llegar era de que todos en algún momento necesitamos de todos. No podemos estar separados totalmente de la sociedad. Somos parte integrante de algo mucho más grande que, que se tiene entendida como una sociedad, donde convergen precisamente en lo que él manifestaba que era, que era una ciudad, ¿no? También vamos a ver lo que dice ubi societa ibius. Este es un vocablo latín que debemos entender como que sin derecho no hay sociedad.
hoy en día, en la época contemporánea, es muy difícil entender a una sociedad, a una vida social sin derecho. Donde hay sociedad, hay derecho. Este, por ejemplo, en las escuelas, en los vecindarios, eh, creamos normas de convivencia. Nosotros mismos creamos esas normas, creamos reglas. Por lo general las reglas van evolucionando, se van creando. Yo siempre he dicho, donde se crea una regla es porque alguien falló en eso. O sea, hizo algo que dio origen a que se tuviera que hacer esa regla. Y a como está nuestra sociedad hoy en día, eh, nuestro derecho va evolucionando y se va adaptando a lo que es la sociedad. Manuel Atienza indica, permítanme, vamos a cambiar de diapositiva. Es lo que les había comentado respecto a la sociedad. Acá lo podemos ver en nuestra presentación. La sociedad es un conjunto organizado de individuos que viven establemente diversos tipos de realidades en un tiempo y espacio determinado, en donde el derecho es solo un aspecto, solo uno, ya que está integrada, además, por varios tipos de relaciones, como son las económicas, sociales, políticas, culturales, y demás normas diferentes, como las normas religiosas, las morales de trato social y las costumbres. Manuel Atienza indica que hasta tal punto estamos la sociedad está tan juridificada, le llama a él, que lo que en un principio parece una alternativa al derecho, resulta ser simplemente otra forma de derecho. ¿A qué se refiere con esto? Pongamos atención. Fíjense, dice, hasta tal punto están juridificadas nuestras sociedades que lo que en un principio parece alternativa al derecho, resulta ser simplemente otra forma de derecho. En la actualidad, el medio jurídico está pasando por una crisis increíble. Nos hacen falta penales. Todos los días hay nuevas formas el delincuente, por así decirlo, quien infringe la ley, encuentra nuevas formas de infringir la ley. Los jueces hacen falta jueces, hacen falta instituciones, hacen falta, como ya les había dicho, penales. Entonces es una crisis la que estamos viviendo en la actualidad. Pero esta crisis hace que la sociedad se force y se juridifique cada vez más, cada día más, evolucione les estoy comentando, y se van creando nuevas formas de hacer derecho. Un ejemplo que les quiero compartir respecto de esto es, ahorita en la materia penal tenemos medios alternativos de soluciones en materia penal, algo que es novedoso, se puede decir. En estos medios alternativos, el fiscal, Ministerio Público Fiscal, como lo conozcamos en cada una de nuestras entidades, da a conocer, obviamente en delitos que no son graves, da a conocer a una especie de árbitro, ¿sí? Le da a conocer el problema o la denuncia. Le comparte la denuncia mediante copias certificadas, lo envía con esta persona para que pueda en determinado momento esta figura jurídica resolver el problema sin necesidad de llegar a un juicio. Esta es una nueva forma alternativa de solucionar los problemas. Como les he indicado, debe de tener, pues obviamente, ciertas características para que se pueda dar este medio alternativo de solución
en materia penal. Uno de ellos y lo principal es de que no sea un delito grave, obviamente, ¿no? Entonces, este es otro punto también que nos indica cómo el derecho va evolucionando y cómo nuestra sociedad se va, está siendo juridificada cada día más. Al parecer, entre más desarrollados estemos, como sociedad, como humanidad, más medios alternativos, más opciones de derecho tenemos y nuestro derecho va creciendo, dándonos solución a cada uno de los problemas, a cada uno de en determinado momento de cuestiones que tengamos que resolver. También quiero compartirles. Se puede decir que el derecho, como les he dicho, ha evolucionado. Desde las sociedades primitivas hasta nuestra época. Así encontramos, como vemos ahorita en nuestra nueva diapositiva, varios grados de juridicidad. Vamos a comenzar de arriba, de izquierda a derecha, con el grado 0. Esto es durante la historia de la humanidad, cómo se han desarrollado los grados de juridicidad precisamente de la humanidad. En el grado 0 no existía ningún tipo de mediación. Esa es la característica principal del grado 0. Está en la sociedad donde no existe ningún tipo de mediación para la resolución de conflictos. Solo normas de conducta de carácter religioso o normas de conductas sociales, pero no existía ningún mecanismo ni de mediación, ni tribunales, ni autoridad o policía que hoy conocemos, por ejemplo. Ese es el grado 0. El grado primero, en este grado, sí ya existen mecanismos de mediación, cuyas decisiones vinculaban precisamente a las partes. Esto es en el grado primero, perdón, ¿sí? Existen mecanismos de mediación, de heterocomposición, de disputas por un tercero, que no es la autoridad. O sea, ya había una figura, pero una figura así muy tenue de lo que era la autoridad. En el grado segundo, bueno, ese es el grado primero, pasamos al grado segundo. En el grado segundo ya existen tribunales que vinculaban a las partes. En el grado tercero aparece la figura del policía. En este grado, independientemente de todo lo demás, ya había alguien que con poder de coerción que podía hacer valer la ley, y lo que el tribunal decía, esta era una herramienta, como hasta la fecha, para poder hacer valer la ley. Ese es el grado tercero. El grado cuarto, en el grado cuarto ya podemos encontrar juristas profesionales ya entendidos en el derecho, que asesoran a las partes y determinan interpretaciones de las normas. Y el grado quinto ya es más evolucionado. En este grado ya hay órganos legislativos que, además de regular la ley, también se dedican a estudiarla y a hacerla cada vez mejor. Estos son los grados de juridicidad que han existido. También tenemos que tomarlos muy en cuenta. También vamos a entender la sociedad desde varias dimensiones del derecho. En primer lugar, tenemos lo que es la dimensión conflictualista, la esencialista en segundo lugar y en tercer lugar la funcional. ¿En qué consiste? La dimensión conflictualista. En esta el derecho regula o soluciona conflictos, o como lo sostienen los marxistas, que el derecho no surge con la intención de solucionar conflictos, más bien de regularlos.
volvemos a encontrar el marxismo en determinado momento aportó mucho a ciertos conceptos. Y para poder entender la evolución de la sociedad también tenemos que referirnos a ellos, ¿no? En esta cuestión entiende esta postura conflictualista precisamente que, que el derecho está para regular ciertos conflictos, pero entiende también que por la naturaleza social y por esos aspectos antagónicos, esas partes antagónicas que existe en cada momento de nuestra sociedad, como ya habíamos dicho, por ejemplo, en este momento de nuestra historia, el capitalismo y el capitalista y el obrero, ¿no? Son dos aspectos antagónicos, son dos partes antagónicas. Entiende que la naturaleza de precisamente de la sociedad es precisamente que el derecho lo va a regular, no lo va a terminar. Comprende que no va a terminar esta relación antagónica, esta lucha de poder entre el capitalista y el obrero. Ellos comprenden eso, lo aceptan. Por lo que ellos dicen que a no ser de que en su comunismo, socialismo utópico que ellos consideran o ellos tienen, si no se remiten a eso, pues mientras las clases sociales van a seguir en pugna. Esa es más o menos la visión de lo que es de la dimensión del derecho desde el punto de vista conflictualista. También tenemos el esencialista. Propone que el derecho realice y materialice tanto la justicia como valores de libertad, igualdad, dignidad, solidaridad, democracia y bien común. Este es el punto más romántico, podemos decir, la dimensión más romántica que podemos encontrar en cuanto a lo que es el derecho, el esencialista. Nos denota un aspecto del derecho, de lo que debería de ser, de lo que debería normar, regular, de cómo deberían de ser las cosas, la búsqueda del bien común por lo que todos estamos actualmente y que no es un concepto que ya se haya dejado a un lado. De hecho, es para lo que estamos, es para lo que nos formamos. De hecho, nuestra materia de derecho romano es precisamente desde ese punto de vista, es para que nos normemos y nos formemos un juicio jurídico de lo que debe de ser. También tenemos la dimensión funcional. En esta se presenta el derecho como un instrumento de conservación y mantenimiento de un status quo en extremas dimensiones. En las dimensiones en el derecho es un instrumento en manos de lo que ellos llaman en manos de los poderosos, que tiene por propósito mascarar la realidad y los conflictos para evitar cualquier tipo de cambio. El status quo es otro término latín que nos dice, es un vocablo latín que nos dice que es en el estado que. Eso es lo que quiere decir literalmente, en el estado que. El status quo lo vamos a comprender nosotros, es el estatus social, por ejemplo, en la situación social, que es lo que estamos estudiando, es el estatus social en el que nos encontramos, ¿no? También podemos encontrar otro concepto muy importante. Vamos a poner fin a lo que es el estudio de la sociedad con este último concepto que estudiamos y vamos a seguir con lo que es la cultura. La cultura, vamos a estudiar la cultura en primer lugar a nivel histórico en cuanto a su tradición y legados sociales, ¿no? La cultura es la obra del hombre cristalizada por generaciones futuras, por impulso del ser humano y condicionada para factores que se interfluyen en la vida social
económicos, religiosos, políticos, entre otros. La cultura debe de ser contemplada antropológicamente y sociológicamente desde los puntos que tenemos en nuestra presentación. A nivel histórico en cuanto a su tradición y legados. A nivel normativo como regla y uso social, incluyendo los valores e ideales de conducta. A nivel psicológico como adaptación superadora de problemas. Y a nivel estructural como modelos de organización de la propia cultura. ¿Quién iba a decir que la cultura fuera tan importante? Es por eso un tema, es un concepto que tenemos que ver también, porque el derecho romano tuvo un momento cultural que influyó demasiado en cómo normaban o cómo realizaban o llevaban ellos a cabo el derecho. Esta sociedad era muy cultural. Esta sociedad era tan cultural, la cultura era tan tomada en serio, en cuenta, que influyó en muchos aspectos del derecho. A nivel estructural. Entonces, también es importante que veamos este aspecto. El derecho es parte de la cultura, de la sociedad. Todo el derecho presenta rasgos culturales específicos. Entienden al tiempo histórico y al espacio geográfico de cada sociedad. Cada espacio histórico de cada sociedad tiene su propio espacio histórico, geográfico, que va comprendiendo determinada cultura. Por poner un ejemplo, nosotros estamos en un proceso cultural en el que estamos viendo si estamos preparados o no para algún tipo de sustancias que en otros países pues es legal utilizar, ¿no? Entonces, pero esto se remite precisamente a la cultura. Nosotros como mexicanos somos muy cercanos a nuestra familia. Somos, yo quiero considerar un poquito menos seculares que otro tipo de sociedades. Nosotros vivimos con nuestros padres hasta que nos casamos. En muchos países, la cultura es que cuando ya eres mayor de edad, pues tienes que irte a vivir solo, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces todo esto va determinando las decisiones que vamos tomando en el futuro. La protección de la vida, desde sus inicios, por ejemplo, el legislar respecto a eso, no legislarlo, el dejarlo así, todo esto tiene mucho que ver con la cultura, con lo que nosotros pensamos, con cómo hemos sido crecidos, cómo hemos visto crecer y desarrollarse a nuestra sociedad. Entendiendo todos estos conceptos de sociedad, del ser humano, de la cultura, de los conceptos de derecho, todos estos conceptos de la superestructura que forma el conjunto de lo que llamamos una sociedad, ya podemos adentrarnos a ver qué es el derecho romano. Vamos a analizar el concepto de derecho romano. Es el ordenamiento jurídico que rigió al pueblo romano
desde su fundación de la ciudad en el 753 a.C. hasta la caída del Imperio de Occidente en el 476 después de Cristo, a mano de los otomanos. Y en el Imperio de Oriente hasta la época del emperador Justiniano, quien reinó del 527 al 565 después de Cristo. Vamos a ver en este momento la periodificación del derecho romano. El derecho romano se comprende varios momentos históricos, desde vamos a entenderlos en este momento con nuestra diapositiva, desde el derecho antiguo, desde la fundación de Roma, que fue la primera etapa, que fue en el 753 a.C. hasta el siglo I a.C. Ese es el tiempo que comprende el primer periodo que se puede llamar el derecho antiguo romano. ¿Okay? También vamos a encontrar el derecho clásico, desde el 130 a.C. al 230 después de Cristo. El derecho posclásico del 230 después de Cristo al 527 después de Cristo. Y el derecho justinianeo, desde el 527, con la ascensión de Justiniano al solio imperial, hasta su término. En el derecho antiguo, que es lo que comprende más o menos, bueno, ¿qué es lo que comprende la monarquía? Acuérdense que ya les había comentado que en general el derecho romano comprende tres momentos históricos en la humanidad fundamentales, que es la monarquía, la república y el imperio. Bueno, estas tres etapas se desarrollaron precisamente dentro de estas tres etapas se desarrolló el derecho romano. Y el derecho antiguo, como ya les había comentado, es desde la fundación de Roma, en el 753 a.C. hasta el siglo I. En el derecho clásico comprende las tres etapas, fundamentalmente. La primera etapa del derecho clásico es la etapa clásica, que comprende del 130 al 30 antes de Cristo. Posteriormente viene la etapa clásica central, que es del 30 antes de Cristo al 130 después de Cristo. Y la tercera etapa del derecho clásico es la etapa clásica tardía, que comprende del 130 al 230 después de Cristo. Esto es en lo que corresponde al derecho clásico. También tenemos el derecho posclásico, que es el que sigue, que es precisamente, comprende también tres etapas. La etapa diocleciana, que comprende del 230 al 330 después de Cristo. La etapa constantiniana, que es del 330 al 430 después de Cristo. Y la etapa teodosiana, que comprende del 430 al 527 después de Cristo. Estas son las etapas. Por último, encontramos el derecho justinianeo, que comprende desde el 527, con la ascensión de Justiniano al solio imperial, hasta el fin del derecho romano, que estaríamos hablando que fue en el 565 después de Cristo. La monarquía. La monarquía
Se inicia con Rómulo y Remo y termina con Tarquinio el Soberbio. En este periodo abarca 244 años. Se suceden 7 reyes de esta época. De esta época poco se sabe. La historia la podemos encontrar en penumbras, pero podemos decir que cuenta la leyenda de los inicios y de los orígenes del derecho romano, de que de dos hijos que fueron, dos niños fueron abandonados y criados por una loba. Fueron amamantados por una loba, y precisamente de esto, de ellos hablamos, de Rómulo y Remo. Comienza con Rómulo, ¿por qué? Porque Rómulo mata a Remo. Entonces, la monarquía comienza precisamente con ellos. Así es como comienza la historia de la monarquía en ese periodo. En ese periodo, ¿cómo estaba constituida la sociedad? ¿Cuál era el status quo? Como habíamos comentado, es otro término latín que ya habíamos visto. ¿Cómo se encontraba en ese momento? La sociedad estaba comprendida por patricios, por plebeyos y por esclavos. Los patricios era la clase dominante, la clase que decidía. Ellos tomaban las riendas de la sociedad. Ellos decían qué hacer y qué no hacer. Con ellos comienza nuestra historia. También están los plebeyos. Con los plebeyos, pues eran considerados romanos, pero inferiores. No tenían propiedades, no tenían derechos. Habían algunos derechos con los que ellos no contaban. No se preocupen, adelante se rebelan y y logran las 12 tablas. Lo vamos a ver más adelante en otra clase, pero ellos eran pues los romanos no tan queridos. Y por último tenemos a los esclavos, que ellos pues no eran considerados personas. Ellos más bien eran considerados cosas que no tenían derecho a nada, no tenían derecho a opinar. Eran una cosa, como una tetera, como un animalito. Eso eran los esclavos. Las características principales que podemos encontrar en la monarquía es de que era un patriarcado, era un líder sobre el cual fungía toda la ley. De él emanaba la ley, la religión, todo lo que él decía era lo que se tenía que hacer, ¿no? Era un patriarcado. Vamos a ver, por último, para poder entender la Roma primitiva. La Roma primitiva, según la leyenda, como ya habíamos dicho, inicia con Rómulo y Remo, y fue fundada en el centro geográfico, en la región del Lacio, que le llaman, en las montañas del Lacio, sobre el monte Palatino, surgió el primer asentamiento romano. Eran varias aldeas que entendieron, como ya habíamos visto, que necesitaban forjar una sociedad en una ciudad, y ellos la conformaron. Se unieron, la conformaron, y así es como comienza la historia de la Roma y la historia de nuestro derecho romano, que nos va a dar para varias clases. Un punto curioso, si pueden observar la imagen, le llamaban la Roma cuadrata, y era precisamente porque tenía el aspecto de un cuadrado el primer asentamiento de Roma. Entonces, vamos a dejar ahí nuestro tema. Espero que la clase les haya gustado. Vamos a aprender mucho. Les pido que compartan cualquier duda que tengan, la compartan. Ya saben los medios en nuestra plataforma. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, con gusto, mándenme un mensajito
y vamos estudiando de la mano. Tenemos que entender más del derecho romano para poder entender nuestro derecho actual. Les agradezco, que tengan bonito día. Quedo a sus órdenes.